Todos, gracias. Allí hay un señor que trabaja, Julio. Julio. Es el protagonista del relato Visita al dentista. De este relato. Mira, tenéis que leer el libro, ¿no? De relatos, pero cuando leáis la visita al dentista, creo que no vais a volver a visitar una clínica más. Bueno, pues si os parece, Rocío, cuando tú me digas, ¿ya? Pues empezamos. Motivos de la nostalgia son estos versos que escribo como si no me pertenecieran. Los escribo porque detrás de los límites las emociones se repiten. Con el miedo entre los dedos los escribo, porque llegan de otras voces que reclaman su derecho y no quieren abismarse en el olvido. Los escribo porque en días oscuros me ofrecen refugio y las cosas que trato de ignorar me gritan su presencia. Los escribo porque en el insomnio batallan con el lenguaje y despojado del tiempo que habita en la confidencia de la vigilia. Los escribo porque abren su voz a lo imposible y a pesar de mí ellos así lo quieren. Los escribo porque cruzan el juicio del espejo y no se rinden a la evidencia. Los escribo porque van más allá de esto que escribo y de las palabras que no llegan a decir.
David, como músico ya lo escucháis, es un violonchelista extraordinario, profesor en un instituto de francés, y bueno, pues es compañero ya nuestro y habitual en nuestras presentaciones, en nuestros recitales. Gracias, David, por tu generosidad. Vamos a intervenir Primitivo Oliva, una escritora, Rosa Rodríguez, y por supuesto el protagonista, Emilio. También van a intervenir compañeros Vicente Zaragoza Sesmero, Pilar Villares, Tommy Simarro, Marisol García, Mere de Frutos, Antonio J. Sánchez, Nieve Viesca, Carmen Tomeo, y bueno, pues será una presentación que espero que Emilio no lo olvide. Pues te voy a dar la voz, Primitivo. Pues gracias por darme la voz. Creí que venía yo con poca y digo, alguien me dará algo de voz. Pues nada, Emilio ha confiado en mí para que hable algo sobre él. Claro que voy a decir sobre Emilio, que no sepáis, sino que nos apreciamos muchísimo y que le agradezco que haya confiado en mí. Voy a empezar haciendo una breve descripción biográfica de Emilio. Pertenece a la Asociación Española de Amigos de la Poesía desde el año 2003 y a las Palabras Escondidas en Villa del Prado, pues desde que el amor le llevó a residir en dicha localidad. Tiene su obra poética y narrativa Son Cosas Mías, de la editorial Luna Rosa en 2016. Entre Palabras, monólogos con Miguel Hernández, de la editorial Entre Líneas Editores en 2006 también. Navegantes de ciudad, porque luego es que nos ha tenido en un silencio, no en un silencio porque hemos escuchado mucha poesía de él, pero sí en un silencio sin publicar durante un montón de años. Pero luego ahora ya tenemos Navegantes de ciudad, que es un poemario, ahora tenemos Acuarelas, que son relatos, y el libro Filamentos del Ser, otro poemario que nos ha publicado ya. Tiene un montón de poemarios y relatos aún sin publicar. Participa en muchas antologías como Relatos Cortos de varios autores en 2012, Poesía Erótica de la editorial Diversidad Literaria en 2016, Versos para enamorar, esto creo que le viene muy bien. Antología de varios autores, editorial igual 2020, Poetas del Alberche, que son 13 poetas de la Sierra Oeste, que fue publicado por Universidad Literaria en 2022. Colabora en las revistas Rima, Maldita Musa, La Hoja Azul en Blanco, Dos Poemas y un Café. Desconozco yo esta revista, pero debe de ser buena si él participa. Ha participado en numerosos y múltiples recitales y tiene también premios. Fue finalista en el 6º Premio de Poeta de Tablo en el 2018. En el Ayuntamiento de Móstoles obtuvo un primer premio de poesía en 2011 y un primer premio en 2014. Y no sé qué tendrá con la Asociación de Mujeres Agua Viva, pero se ve que la conquistó, pues en el 2007 obtuvo el 2º premio del certamen de poesía y en el 2009 hizo un doblete. Obtuvo el 2º premio de poesía y obtuvo el 3er premio de narrativa. Y bueno, a lo mejor se me haya dado algo más por ahí, que yo no sepa, pero de momento esa es su bibliografía. Y ahora pues voy a hablar un poco de lo que puedo yo decir de Emilio Oliva. Es una persona joven de corazón embutido en un cuerpo de mayor. Hoy está un poco pachucho, pero vamos, eso no le quita mérito. Y digo que tiene un corazón joven, pues nació en mayo. Y ya se sabe que este mes pertenece a la estación en la naturaleza se renueva. Y digo joven porque es un devoto del amor, lo sabemos, de la vida, lo sabemos, de la amistad, está comprobadísimo, y de una buena copa de vino. Y si pueden ser dos, mucho mejor. Emilio, desde su juventud, la de antes y la de ahora,
se sintió atraído por la poesía y la poesía se ofreció a ser su compañera de camino, aunque es a partir de una edad madura cuando va reuniendo poemas en volúmenes para poder ser publicados juntos, hecho que aconteció en el año 2006 con Cosas Mías, un libro que ya tenía preparado desde el 2002. Emilio, como tantos poetas, se declara autodidacta en ese libro, pero siempre ha tratado de formarse sólidamente, pues es meticuloso y estricto. Bien lo sabemos cuando hay que puntuar poemas en un certamen. Sus años de taller en el Centro José Hierro y posteriormente con Guadalupe Grande en la Fundación Sindical Ateneo I de Mayo han sido fuentes donde calmar su sed de superación, algo que apreciamos, no solo en el sentido de distinguir, sino de agradar, cuando nos hacemos lectores de su obra. La poesía no es un don para los poetas, dice Emilio en su primer verso del primer poema del primer capítulo del libro, donde se presenta Filamento del Ser. Pero el poeta sí es un don para la vida, pues se nutre de ella y si encuentra belleza nos la ofrece, susurradora, a través de sus versos. Y si bebe la hiel del mundo, nos arroja a los ojos su resabio transformado en esquirlas. Así nos abre los sentidos a los polos opuestos de la existencia. Si le preguntas, yo espero que sí, que sea así a Emilio Polo, qué es lo que le aporta la poesía, te diría que le transmite vida. Es así. No hay nada más que verlo bien que se conserva. Y que al escribirla y leerla consigue conocimiento interior y externo. Pues el poeta debe ser un observador de casos y cosas para luego revelar, desvelando sus sentimientos sobre eso. Pero para que así pueda ser, el poeta debe estar dispuesto a escuchar el silencio, ver, sentir la gravitación de la memoria, sentir el abandono y divisar en la noche un perro sacudiéndose la lluvia, disfrutar o inquietarse, sumirse en su conciencia, descubrir sus tesoros y sus cavernas hasta cada filamento de su ser. Y una vez conseguido todo eso, buscar las palabras que definan, que ennoblezcan, que insulten y que dañen. Pues eso es lo que hay en este poemario. Realmente hay mucho más, pero de ilustrar sobre eso le voy a ceder la voz a Rosa, que ha desmenuzado concienzuda y sabiamente sus poemas. Y bueno, yo espero que Emilio esté conforme con la cosa que he puesto. Gracias. De verdad. Pero antes de empezar yo, a mí me gustaría que en la página 17 leyeras un poema. ¿Yo? Sí. Si me quitáis así a contrapelo, no es por lo que tenga. Página 17. Sí, vamos a empezar con los poemas. No estaba preparado y tengo la boca seca. Sin itinerarios. Rotas las costuras del tiempo, desgajadas las interferencias y enfrentado a la conmoción de los años, el exterior le rodea, aún le confunde y le sorprende. A veces, asido a su interior, oscila en la memoria. Otras, se atora en la distancia o sumido en el presente, se adjunta a su existencia. Consciente de las limitaciones, se contradice, intenta sublevarse, busca el apaciguamiento o merodea por lugares incorrectos. Desprovisto de significados y sin itinerarios, en la confabulación de los días se acumulan augurios. Se pregunta si en la existencia de todo lo que acaba, tiempo y espacio todavía prevalecen, y busca en el silencio la luz a las respuestas que todavía no ha alcanzado.
ahora tomo yo la palabra y voy a hablar sobre el libro Filamentos del Ser. Filamentos del Ser de Emilio Polo Vilches, porque cuántas veces me ha regañado porque no le he puesto Vilches, porque dice, no tenía también madre, no te olvides. Además mi hijo escribe también y no me vayan a confundir. Pues ya sabes, le he puesto Emilio Polo Vilches. Filamentos del Ser comienza con una dedicatoria a su familia, a los que él quiere, a los que para él le proporcionan luz, y un prólogo del propio autor, un gran poema que nos revela el contenido del libro. Lo escribo porque en días oscuros me ofrecen refugio y las cosas que trato de ignorar me gritan su presencia. El libro está dividido en 3 partes, con un hilo conductor. Cada apartado lo introduce un verso aislado. Total son 3 versos aislados que luego juntos forman un poema. En esta tarea que es vivir, el vuelo apresurado se alza y me sostiene. Esas son las 3 partes del libro. En el primer apartado o capítulo, Emilio comienza escribiendo sobre la propia poesía. Hoy diríamos que se trata del concepto de metapoesía, algo que nadie sabe lo que es. Pero bueno, todo el mundo habla de metapoesía, pero nadie sabe lo que es. No sé si es de una manera deliberada o casuística. Advierte que los propósitos del poema que se acompaña son silencios. Según Emilio, la poesía es más que un don para el poeta. En esta tarea que es vivir, nos pone en antecedentes de la lucha por la existencia, de sus zapatos, de sus encontronazos con nosotros mismos. Busca respuesta a un tiempo que todavía no ha acabado. Hay que atreverse al vértigo de esta tarea que es vivir. El vértigo de vivir, una constante en el poemario frente a esa muerte transitoria. Hay un otro yo que le acompaña, que lleva dentro y que dialoga de otra forma cuando él duerme. El otro vaga por las estancias perturbando. Acostumbrarse a vivir con tu otro yo, con tu filamento del ser, porque existe un alter ego, según él, que no da tregua. Su cobijo es la palabra. Siempre hay un mensaje de esperanza en Emilio. Medita. Todo hombre se parece a lo que anhela y a lo que crea. En el segundo apartado, el vuelo apresurado, hace referencia al compromiso que tenemos para llegar a tiempo. El vuelo apresurado, manifestación de acciones, de infinitivos, caminar, caer, levantar, sufrir, vivir, enfermar, reír, llorar, para terminar con un verso lapidatorio. Somos lo más extraño que ocurre al universo. Emilio sigue buscando en su interior y encuentra al muerto que será. Le acecha el mar, las bestias, las algas, el zarandeo, el lago, los monstruos, la naturaleza interior del muerto. Vivir es estar loco, y nada es simple después de la herida, porque Emilio está loco. Mi sitio no estaba donde estuve, está donde no había estado, es un lugar donde ahora estoy. Juega con las palabras, nos adentra en la realidad más profunda y nos hace recapacitar. Solo los locos son capaces de hacerlo. Emilio tiene la sensación de vivir en un invierno eterno. He soñado que un cuerpo de sombras soñaba que soñaba. Su tiempo transcurre en un diálogo de lo que está por vivir, en lo que vivió. El tiempo es limitado e ilimitado, solo importa el preciso instante. Esto es la locura del poeta. Su pensamiento alcanza lugares antes impensados. La vida puede dejar marcas sin argumentos que lo justifiquen, pero hay pájaros que invitan a volar donde la herida
y a eludir el dolor que te consume. El mismo llena de vida la vida misma. La vida, el tiempo, la palabra, las respuestas, las preguntas son filamentos del ser, conceptos que transitan sin rumbo fijo. La realidad, la irrealidad habitan en las palabras del poemario, son las embajadoras de las cosas. Pero tranquilos, todos tranquilos. Emilio no es un raro espécimen, aunque el espejo sea un incordio, y ante él reconoce que habla sin tapujos de su vida. Trata de establecer el equilibrio cuando el espejo se resquebraja y lee sus cicatrices. En medio del poemario, un caligrama, una flecha, donde en cada verso las sílabas crecen y decrecen. En la tercera parte, se alza y me sostiene, hace referencia importante a la persona que le sujeta y le da equilibrio al poeta. Esta parte resulta una abundancia de imaginación, donde los filamentos le desubican, donde la luz y la sombra se confunden. Esos juegos al que juega cuando no juega y su juego va en serio, esa puerta giratoria de donde trata de salir. Este poemario es una apuesta para poder borrar fragmentos del antes y remar con los ojos hacia adelante también, ojos que caminan cuando él está perdido en las tinieblas. Pero ella se alza y le sostiene. La vida avanza, el amor que le ocupa es su respuesta. Lo vivido, lo que vive, es constante en sus poemas, esos filamentos del ser, la presencia de ella, que es el ritmo que marca su latido. Ella. Se combinan en este poemario poema y prosa poética. Prosa poética que mantiene el mismo lirismo, que ya sabemos que muchas veces al ver prosa poética decimos ya no es lo normal, pues es el mismo lirismo que el poema en sí. Poemas organizados por motivos, por búsquedas internas del autor. Su estructura resulta agradable al lector, pues la exposición misma de los versos es visualmente estética. Poemas en la mayoría limpios, algunos densos, profundos, rotundos frente a la magia de otros más ligeros, cargados de filosofía, introspección, cierta melancolía y esperanza. Los referentes constantes de filamentos del ser, la naturaleza, la vida, la muerte, la noche, la luz, las farolas, los charcos, el silencio, el eco, ese sonido repetido que invita a reflexionar, a recordar a Emilio. La cita de los poemas las encontramos en la nota que advierte al final del poemario. Nos enumera a los autores de quienes se ha inspirado, como González Moreno, Antonio Crespo, Guadalupe Grande, Mestre, Francisca Aguirre, esta familia a la que tan unido estaba. Este libro es un aprendizaje sobre poesía. Es un libro en fondo y en forma de un gran poeta, de una persona escrupulosa escribiendo, reflexiva, intimista y que desnuda su pensamiento ante una hoja en blanco, que en ocasiones es la conciencia propia del autor. Cuidado estilístico, con recursos que Emilio domina, con un lenguaje elaborado y exquisito, un lenguaje lírico, con sustantivos abstractos, con adjetivos descriptivos, sustantivados, jugando con el lenguaje, añadiendo metapoesía, como ya he dicho, de gran sensibilidad, que no de sensiblería. No hay paja. Hay una búsqueda constante, preguntas y reflexiones con serenidad y en ocasiones rozando gran espiritualidad. Filamentos del ser evoca los diferentes hilos del ser, cada uno de ellos profundos. En el sentido literario son hilos sutiles que diseñan la propia existencia.
Estos hilos están entrelazados como en una trenza en esta vida compleja. Estos hilos tejen nuestra historia personal, moldean nuestros sentimientos, percepciones y acciones, nos vinculan con los demás, nos enriquecen, son el recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos. Estos filamentos son arabescos que reflejan la belleza y complejidad de la vida humana y nos llevan a reflexionar sobre la fragilidad de la propia existencia y nos recuerdan que nuestra propia vida no es solo individual, sino también es colectiva. Pues muchísimo enhorabuena, Emilio, y a mí francamente me ha gustado, algunos más ligeros, otros más densos, en fin, que eres un filósofo, en el fondo. Pues muchas gracias por confiar en mí, pero yo voy a leer un poema también de Emilio, Perspectiva. Un poema que tiene los versos aislados. Estéticamente he dicho que él creo que lo ha trabajado muy bien este aspecto, y leer un poema con versos aislados pues es más difícil porque hay que conectarlos. Perspectiva. Difícil decir nada. En la soledad de las aceras, la voz de la lluvia propicia un paisaje de rutina. La mirada ignora lo que ve. En el desamparo de la noche, las farolas ven desdibujada su luz en cada charco. Gravita la memoria. La vida pesa un poco más que de costumbre y la locura se hace grande en medio de la existencia. Solo el silencio sabe. En la boca el sabor de la ausencia quema. El eco queda calcinado. En el refugio de la mudez se maldice a los ídolos que se alabaron. Lo incógnito pervive. ¿Acaso cabe preguntarse qué urden allá en su fondo los cajones? Muchas gracias. Ecos de voces extinguidas y bostezos de siglos atrás. Voy a intentar tocar de una canción de muchos años que vamos a tocar, una castellana. Bueno, vamos a darle la palabra al autor. Buenas tardes y gracias por venir. Tantos amigos, algunos, muchos años sin verlos. Dios mío, en mi vida nadie me ha dado verlos a todos los feos. Luego mis nietas, que yo no esperaba que vinieran, no pueden aguantar ni se han ido a correr por ahí con su tío y mis hijos, dos de mis hijos, de los 4 que tengo, las nietas son de mi hija que no puede venir porque está trabajando. También en turno de tarde en
hospital, en un hospital. Así que no ha podido venir, bueno, y su tío pues la salsa. Es aquel señor que está allí, que no... Joven. Y bueno, agradecer a estas dos personas, sobre todo por su amistad. Es un tesoro tenerlas como amistades a estas dos personas. Y la verdad que me emociono porque Rosa me ha retratado muy bien, y eso a veces fastidia, ¿eh? Me ha retratado muy bien. Y bueno, todo lo que casi iba a decir yo sobre el libro ya lo ha dicho ella. Lo único que antes de continuar quiero también un recuerdo muy especial para la que fue mi maestra y guía en la poesía, que fue afortunadamente para mí Guadalupe Grande, que nos dejó siendo muy joven, hace ya 3 años ya, no, 4 años ya, no pasa. Y en fin, el poemario, como ha dicho Rosa, se divide en 3 partes, pero yo en un principio no lo tenía, esto quiero decirlo porque la persona se lo merece. Yo en un principio no lo tenía distribuido en 3 partes, lo tenía todo en uno, ¿no? Y entonces fue Paco Caro, que es el que revisa, un gran poeta, Francisco Caro, Paco Caro para los amigos, que revisa los libros antes de entrar a la editorial, y me dice: Emilio, este poemario, para que respire, conviene hacerlo como mínimo en 3 partes. Le dar más respiro al poemario y también al lector. Y me dice: ¿qué te parece esta división que he hecho? Y digo: caramba, cuando vi las tres divisiones, que se cogió un verso, como ha dicho Rosa, de cada poema que componen esa parte, que son los 3 poemas que ya leí yo ahora en principio, pues dije: caramba, digo, es que ha dado en el clavo, es que le ha dejado el poemario que me encanta como lo ha dejado. Como he dicho, aunque no está aquí, mi agradecimiento hacia él también. Y no puedo más que decir, ya han dicho todo lo que tenía que decir. Así que bueno, voy a leer los 3 poemas, uno de cada parte que compone el poemario, si me lo permitís. Como ha dicho Rosa, la primera parte es atreverse en esta tarea que y está puesto en un verso del poema Atreverse al vértigo. Perdido en sus dudas, no sabes si estuvo aquí antes o solamente fue un instante presentido en las tardes en que quedó varado. En la confusión de los espejos es necesario detener la mirada, atenerse al arrebato de las visiones y parar el tiempo, desprenderse de toda lógica, soltar la carga del desasosiego, buscar el hombre que no ha sido, poner luz en los rincones más oscuros y en su mundo saber qué lugar ocupa en esta tarea que es vivir. Por eso es necesario estar dispuesto para atreverse al vértigo, para el ahora indescifrable, porque ahí lo presentí. Geometría. ¿Desde qué lugar el instante preciso? ¿Desde qué nada la materia y su acabamiento? ¿Dónde el comienzo exacto de la espiral o el círculo? Si lo que es, fue, será. De nuevo todo comienza. El vuelo apresurado, el desahogo de la llama, la ascendencia del humo y su desintegración, el pozo, la ceniza, la verticalidad sinuosa de la piedra, lo alzado, lo horizontal. De nuevo el tiempo escindido,
gastado, la nacencia y sus ritos, el primer gesto, la última palabra que interroga, la primera respuesta, la acelera del que mira, la transparencia del que no quiere mirar, la obsesión, la inquina. ¿Dónde el círculo? ¿Dónde la espiral? Ahí está mi nieta que no puede parar. Buscas esto, diré que esto con los niños ocurre igual que con los móviles. Dejadlo que suene, por lo menos rompe el silencio, dejadlo que suene. En medio de la noche, cuando la ausencia prevalece, se cortocircuitan los filamentos de mi ser. Todo se agolpa en mi existencia y me confunde. Como el goteo de la clesija va descendiendo la soledad, la bulla, la tristeza, el silencio, hasta el abismo que a mis pies se abre. Temeroso, al borde de sus fauces me aquieto, pero llega un momento en que todo se oscurece y a solas, a la intemperie, la razón se distorsiona y pierde el equilibrio. Cuando estoy a punto de caer, ante mí, como un instante de luz en las tinieblas, ella se alza y me sostiene. Cautivos de la nostalgia son estos versos que escribo como si no me pertenecieran. Los escribo porque detrás de los límites las emociones se repiten. Con el miedo entre los dedos los escribo porque llegan otras voces que reclaman su derecho y no quieren avivarse en el olvido. Los escribo porque en días oscuros me ofrecen refugio y a las cosas que trato de ignorar me gritan su presencia. Los escribo porque en el insomnio batallan con el lenguaje y despojado del tiempo que habita en la confluencia de la vigilia. Los escribo porque abren su voz a lo imposible y a pesar de mí, ellos así lo quieren. Los escribo porque cruzan el juicio del espejo y no se rinden a la evidencia. Los escribo porque van más allá de esto que escribo y de las palabras que no llegan a decir. Luego escucharemos de nuevo a Emilio, pero vamos a dar otra vez otra oportunidad a David. David, esta es la oportunidad, la tienes esta tarde, ¿eh? Aprovechala. Repito que agradezco a la asociación de estar conmigo, es un placer. Yo comparto todos los poemas que escribo con mis alumnos, algunos son una maravilla, mis compañeros. Y con otro lenguaje, pues yo hago historias, cuento historias, y no soy profesional, pero hay que hacerlo, luchar y compartir estos momentos bonitos y pues voy a rematar con La vida es bella, la segunda parte. De todas formas, no me extrañas. Yo creo que, David, tú eres de los profesores que tienes que enganchar a los alumnos, pero vamos, desde el primer momento. Yo creo que sí.